Buenos días a todas las personas que se están uniendo a la transmisión. Vamos a esperar unos minutos para darnos comunicación con Francisco Torres Blanca para entonces ya empezar el envío con él.
Hola, Buenos días, Francisco. hola Felipe, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Gracias a ti, hombre. Comenzamos ya o esperamos unos momenticos para que la gente se termine de conectar. Dale. Sí. Bueno, Francisco, si quieres como para ir entrando como en materia, entonces te puedes como ir presentando qué haces, cómo pues como el trans que ha tenido pues durante como todo este tiempo. Perfecto. Pues bueno, lo primero, daros las gracias por la conexión y dar las gracias a todas las personas que se están uniendo a la conexión. Un saludo para todos y para todas. Bueno, soy Francisco Torreblanca, como introducía Felipe, soy consultor de mercadeo y también docente de mercadeo. Por una parte, ahora mismo estoy en mi agencia, en Sinaya Marketing. Es una agencia que junto con mi compañero Paco Lorente, que le tendrán la semana que viene en este mismo espacio, pues venimos trabajando desde hace 16 años. Lo que hacemos es trabajar como consultores para pequeñas, medianas o grandes empresas. Tenemos un poquito el abanico repartido. Les ayudamos sobre todo en la parte de gestión de marca, pero también en la parte de desarrollo de producto. Entonces, bueno, ese es nuestro, digamos, nuestro desempeño diario en lo que es la agencia de mercadeo. Por otra parte, somos profes de mercadeo también, acá en España, en ESIC, que es la principal escuela de negocios de mercadeo. También trabajamos como colaboradores del programa Santander X, de Banco Santander, que es un programa de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento. Luego en Colombia, pues ya llevamos un tiempo sin viajar por culpa de esta maldita pandemia, pero desde 2013 venimos viajando a la ciudad de Medellín, la ciudad que tanto queremos, y trabajando con diversas instituciones en la ciudad, sobre todo con ESUMER, donde hemos venido participando en su maestría de mercadeo, con asignaturas como gestión de marca y como desarrollo de producto, tanto yo como Paco Lorente. También participamos de otros mercados, por ejemplo en Perú, Chile, México o Argentina, en menor medida. Pero bueno, sobre todo España y Colombia, en particular Medellín, que es, bueno, con vuestro permiso, pues nos sentimos dos paisas más, tanto Paco como yo. Colombia y Medellín en particular es nuestra segunda casa. Tenemos muchísima gente querida, muchos amigos y con muchísimas ganas de poder regresar en el próximo año, si Dios quiere, para volver a compartir espacio, momentos, conversaciones, conocimientos y, bueno, aprender también de todo lo que por allí ocurre, por Medellín. Ah, súper chévere, Francisco. Como para todas las personas que se están conectando, les doy Uh como la -huh. cordial bienvenida a todas las personas. Para los que no saben, estamos hablando el día de hoy sobre los tips de mercado, pues que no se deben olvidar en el momento, pues, de empezar ese camino que es tan importante del mercadeo y el de emprendimiento. Entonces les doy la cordial bienvenida a todos. Y como para ya ir entrando en materia del desarrollo de este envío, entonces te quiero realizar como una primera pregunta. Y es entonces, ¿cómo las nuevas tendencias de información en las plataformas digitales, cómo se han visto como afectadas al desarrollo pues, de como todos esos productos o servicios? Bueno,
nosotros utilizamos lógicamente todas las plataformas digitales como fuente de información. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar mercadeo hace ya bastante tiempo, pues todo este desarrollo digital no existía. Hoy, pues tenemos la gran suerte de que este desarrollo existe, lo tenemos cercano, yo diría que en la mayoría de casos incluso gratuito. Y eso a nivel de marketing o de mercadeo es una bendición porque nos permite tener insights, nos permite tener datos, nos permite tener criterios de otras personas, bien sean de nuestro ámbito o de otro ámbito, que podemos utilizar para contrastar y para replicar en productos, servicios, marcas, comunicaciones, campañas, en todo el universo de creación de una empresa, de desarrollo de una empresa. Y bueno, eso es importantísimo. El hecho de contar con plataformas como esta, en la que ahora mismo pues yo estoy acá en España, ustedes están pues cada uno en su lugar de trabajo, por allá por Colombia, o en casa, pues es absolutamente, yo diría que hasta milagroso, ¿no? Es fantástico el poder compartir pues cualquier cosa. Y en este caso, pues ojalá que sea conocimiento, conceptos, experiencias. Y bueno, todo eso repercute enormemente. También hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el que no toda la información que vamos a encontrar en las plataformas digitales es de valor ni tiene veracidad, sino que debemos realizar, digamos, una labor de contraste rigurosa, porque eso también es mercadeo. Es decir, no todo vale, sino que hay que quedarse con aquello que intuimos que sí nos puede servir y que luego, sobre todo, podemos contrastar, no podemos jugar con cualquier tipo de información. Entonces, bueno, tenemos ahí, a la hora de emprender, que es el objetivo uno de los objetivos de esta charla, los emprendedores de hoy pues cuentan con esta grandísima ventaja de poder interactuar con personas y con marcas de cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Súper Francisco, ¿no? Y también dependiendo de todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia, las plataformas digitales se han convertido como en algo enormemente donde las personas pues, ya se tienen que comunicar por estas plataformas digitales y Ujú. también estas personas o las que no sabían tuvieron que aprender pues para poderse comunicar con las personas. Exacto. De hecho, en mi caso particular, aquí en la agencia, pues el año pasado, cuando llegó esa noticia tan dramática de confinamientos, muchas estrategias, muchas operativas, muchas campañas, muchos planes de comunicación quedaron de pronto congelados sin saber qué hacer con ellos. Hablo de mis clientes, por ejemplo. Y nuestro rol, nuestro papel fue decisivo a la hora primero de tranquilizar o intentar tranquilizar la situación, de poner toda la carne en el asador para intentar que cada uno de nuestros clientes pudiera reorientar sus estrategias a la parte digital, que era el único canal vivo que podíamos tener, porque todos los demás físicos estaban absolutamente cortados. Y bueno, fue un gran reto. Yo siempre le decía a mi compañero Paco que para nosotros fue un aprendizaje express y un aprendizaje inolvidable para toda la vida, y donde nos dimos cuenta si valíamos para esto o no, si valíamos para esto del mercadeo o no, porque era una situación tan dramática, tan inesperada y tan dura bueno, había que tener soluciones sí o sí, había que intentar mantener el nivel sí o sí y dar lo mejor de ti y mucho más. Entonces, bueno, fue un alivio el contar con los canales digitales para no se podía hacer todo lo que quisiéramos hacer porque quizá o bien el cliente o bien el cliente de mi cliente o bien el propio mercado no estaba todavía tan preparado para un uso 100% digital, pero sí se pudieron realizar muchas cosas que más o menos mantuvieron de alguna forma el nivel de actividad de estas empresas, y eso es importantísimo gracias a la parte digital. ¿No? Y a raíz también de, pues, de todo esto que ha estado pasando, a raíz de la pandemia y de todo esto, muchas empresas tuvieron que reinventarse, valga la redundancia, Ujú, por lo que muchas veces la gente no sabía las plataformas digitales, no sabía como el uso de todas estas cosas, entonces le tuvieron pues que aprender desde cero a saber qué era ujú. eso, cómo funcionaba, cómo era el intercambio de generalizar como un engagement como con estas personas. Entonces esto es muy bueno
porque vaya a redundancia, las personas empiezan como a tener cierta fidelidad con el cliente, hay mejor Ujú. como dominio con las personas. Tal cual, y bueno, pues mucha creatividad era necesaria, ¿no? Imagínate en un ejemplo que tuvimos de un cliente del sector del vino. Bueno, pues todos sus eventos se vieron cortados, ¿no? No se podían hacer presentaciones, no se podían hacer catas de producto, no se podía hacer prácticamente nada. Y bueno, empezaron a surgir conceptos como la cata digital, ¿no? Es decir, pues desde la bodega hacemos un Instagram Live, por ejemplo, y hablamos de nuestro vino, movemos la copa, hablamos de su color, hablamos de su olor, aunque el interlocutor no pudiera olerlo, pero se contaba pues ese tipo de matices, de aromas, se hacían recomendaciones de maridajes con el vino. Bueno, había, pues, buscábamos la forma para mantener esa comunicación, para mantener ese interés del cliente, de nuestro cliente. Y bueno, pues como te decía, mucha creatividad para intentar estar a la altura y no pensar que no se podía hacer nada, porque realmente sí se podía hacer bastante, no era fácil, pero bueno, era un reto, como te decía. Práctico, y te pregunto, de pronto era como un poco difícil en el momento de ustedes enfrentarse a realizar eso, sabiendo que era como algo virtual y como el vino debe ser algo presencial, porque como es algo sensorial, algo que uno tiene pues, que consumirlo, entonces no era como un poco Ujú. difícil al momento de que las personas pues lo pudieran Claro, como transmitir o poderlo pues ver. claro, en este caso se hizo, pues, por ejemplo, imagínate, en un giro muy importante desde el B2B hasta el B2C. En este caso, pues, imagínate que la empresa de vinos estaba acostumbrada a relacionarse con interlocutores que eran otras empresas que eran distribuidores de ese vino, tiendas, grandes superficies, etcétera. Y lo que se hizo fue un viraje directo al consumidor, un tú a tú desde la bodega al consumidor para generar esas expectativas, para dar a conocer el vino, para hacer propuestas diferentes y sobre todo para decirle, tú estás en casa igual que nosotros, eh, ten este capricho, ¿no? Y pídenos este vino y este otro, disfrútalo en casa con todo lo que has aprendido con todas estas conexiones, cuéntanos qué te parece, recomiéndalo y bueno, pues al final fue trabajar un canal que quizás no se había trabajado lo suficiente, el directo al consumidor y aparcar de momento ese B2B porque estaba absolutamente congelado. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Hubieron muchos más ejemplos de otros sectores, en calzado, en textiles, etcétera, y cada uno pues tenía su particularidad. Era algo como más experiencial como con las personas, ¿no es cierto? Exacto, totalmente, ¿no? Pues como te estoy viendo yo a ti y sabemos que hay mucha más gente detrás, pues muy personal, muy tú a tú, muy cara a cara, y donde quizá esa parte emocional de la que tanto hablamos en mercadeo, pues empezó a coger un peso realmente más creíble, ¿no? No tan intangible, sino más verdadero, porque se expresaba mucho más la emoción contenida, ¿no? El hecho de estar encerrados, el hecho de tener esa incertidumbre, el hecho de estar pasándolo mal en todos los sentidos, hacía que la comunicación de todas las personas fuera más emocional. Y eso también a nivel de mercadeo fue interesantísimo, ¿no? Súper chévere. A las personas que se empiezan como a conectar, a Paco, bienvenida, que hay una pregunta, entonces sería como bueno empezar a como a responder. Dice Perfecto. que podríamos considerar la pandemia como una oportunidad para repensar en otras cosas. Sí, 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 totalmente. De hecho, yo creo que fue la gran oportunidad de nuestras vidas para replantearnos cosas. Y bueno, yo tengo un buen ejemplo junto a Paco que acaba de conectarse, junto a mi compañero Paco Lorente, que fue el plantearnos, aparte de todo lo que te he contado, ¿no? De mantener la actividad con los clientes, mantener nuestras clases, que en lugar de presenciales eran ya todas virtuales, pues además de eso, decidimos crear un libro que recién salió al mercado, se titula Los siete pecados laterales y fue una metodología de creatividad que en ese momento decidimos crear y dijimos, ahora o nunca, ¿no? En confinamiento vamos a destinar unas cuantas horas a crear un proyecto nuevo al que nunca nos habíamos enfrentado, que en otra situación quizá el día a día no nos hubiera dejado plantear y fue ese momento y no otro.
y la verdad que nuestra frase común es, eh, si no hubiera sido ahora, no hubiera sido nunca. Es decir, tenía que ser en este momento del confinamiento donde ese repensar nos hizo, en nuestro caso, crear ese producto. Nosotros que estamos acostumbrados a manejar un servicio, el servicio de consultoría o la impartición de formación, ahora de alguna forma vamos a manejar un producto, que es ese libro, ¿no? Y estamos en un escenario nuevo para nosotros que la verdad es muy interesante. Entonces, Se bueno, salieron ejemplos como de su como zona de este, confort y se salieron como de su zona de confort, empezaron como a ver otras cosas que sí eran muy buenos y no sabían. sí, 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 sí. Algo que estaba en tu mente, pero no terminabas de concretar porque tenías otras preferencias y tenías una rutina de otro ámbito, pues en ese momento en el que ese choque frontal con la realidad te hace pensar y dices, ¿y por qué no? Ahora es el momento, vamos a por ello, vamos a enfrentarnos a ello. Y bueno, pues salió, pudo no haber salido, pudo pasar que durante el camino nos hubiéramos desmotivado, por el motivo que sea hubiéramos dejado aparcado el proyecto, pero bueno, fue un cambio de mentalidad que nos dio la pandemia y es la parte positiva de la pandemia, porque también la hay. Ah, súper chévere, Francisco. Si quieres, vamos a hacer otra pregunta que tengo por acá que dice, ¿qué se podría hacer para que en Colombia se desarrolle el mercadeo con el uso de herramientas digitales? Bueno, por nuestra experiencia en Colombia, eh, sobre todo en Medellín, la verdad que mi percepción es bastante positiva en cuanto al uso de las herramientas y al conocimiento de las herramientas y luego pues todas las entidades que están apostando por lo digital, por la revolución 4.0. Estoy hablando pues, ya sabéis, Alcaldía de Medellín, Ruta N, y etcétera, y muchas empresas también que han apostado por la digitalización y que lo están haciendo muy bien. Nosotros tenemos contacto con algunas de las mejores empresas del país. Te estoy hablando de Grupo Éxito, de Bancolombia, de Sura, de alguna de este nivel, línea directa, y el nivel de digitalización que estamos viendo en esa empresa enorme, en esa empresa grande, es muy bueno, ¿no? Te diría que está perfectamente al nivel de cualquier empresa europea sin ningún problema. Otra cosa es el tejido pyme, ¿no? Es decir, la pequeña y mediana empresa o la parte emprendedora o la de comercio. En la parte emprendedora yo creo que los emprendedores ya vienen de serie con esa herramienta digital y no hay tanto problema, pero sí que hay un nicho en esa parte de pyme que quizá tiene que hacer esa transformación digital de una forma rápida, de una forma verdadera y no a medias, y necesita ayuda, necesita ayuda. Entonces yo creo que hay que incidir ahí, ¿no? En ese tejido pyme, en ese tejido comercial que necesita ayuda, pero no solamente en Colombia, porque acá en España también ocurre. Tenemos A esa nivel misma mundial, ¿no? brecha. Claro, es una brecha, ¿no? Es una brecha porque también si analizamos quién está detrás de la gerencia o bien de ese tipo de comercios o bien de ese tipo de pymes, vemos que es precisamente la franja generacional de edad que está pues o en esa transición entre lo digital y lo no digital y en muchos casos se aferra todavía a pensar que nada ha cambiado, ¿no? O que el cambio llegará más tarde. Pero ahora esta pandemia ha acelerado todo y todavía necesitan más ayuda. Entonces, bueno, ahí está el problema. Súper chévere. Voy a mirar si aquí en el chat hay preguntas para ir dándole como respuesta de ellas. ¿Cuáles serían los retos de la pospandemia? Los retos de la post-pandemia, pues muy buena pregunta. Sobre todo, el primer reto es de qué forma recuperamos la normalidad, pero la normalidad entendida con un atributo adicional. Es decir, tenemos que valorar primero a nivel humano, a nivel personal, lo que nos ha pasado,
y pensar que puede volver a pasar. Tenemos que tener muy en cuenta eso a la hora tanto de la parte personal como de la parte profesional. Entonces, debemos valorar cada paso que demos, cada éxito que tengamos, valorar cada fracaso que tengamos, pero eso muy a nivel personal. Tenemos que aprender la lección de lo que nos ha pasado. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en los primeros días de pandemia, primeras semanas, primer mes, todos estábamos como muy concienciados en que habíamos aprendido la lección, de que habíamos recogido del ambiente cosas para que no nos volvieran a pasar ciertas situaciones, pero el tiempo hace que olvidemos todo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo te hablo aquí de nuestra situación. Acabamos de pasar una quinta ola. No sé si llegará una sexta o no. Ojalá que no. Pero vuelvo a ver el mismo comportamiento, el mismo sentido del antes de la pandemia. Veo que en muchos casos hemos aprendido muy poco. Entonces eso me preocupa como persona, como parte de la sociedad, pero también como profesional. Es decir, ¿qué aprendizaje nos deja la pospandemia? Uno, ya lo hemos hablado, es esa transformación digital totalmente necesaria. Otro es una mejora de las relaciones humanas y en esto hablo de mercadeo, es decir, que las marcas tengan una mejor relación con sus clientes, porque cuando ha habido una pandemia y no ha habido ese contacto, las marcas han echado de menos al consumidor. Ahora sí se arregla todo, si volvemos a cierta normalidad, las marcas no deberían de dejar de cuidar al consumidor, porque han estado muy encima, han estado intentando seducirle durante este tiempo tan convulso, pero ahora si volvemos a la normalidad eso no se puede olvidar. Hay que seguir ahí, hay que seguir mimando a ese consumidor. Y al revés también, como consumidores debemos de premiar a aquellas marcas que en los buenos y en los malos momentos siempre están ahí. No solamente por su interés, sino por el interés global. Pues hay marcas que en la pandemia han hecho cosas maravillosas, se han transformado, han apoyado, han inyectado capital para mejorar cualquier cosa, necesidades, etcétera. Y todo eso también lo tenemos que valorar como consumidores y premiarlo. Entonces, el reto post pandemia es de qué forma mejoramos la relación marca-consumidor para mí, desde un nivel a otro y desde ese otro nivel viceversa, es decir, de marca a consumidor y de consumidor a marca. Esa mejora de la relación yo creo que nos hará mejores en todos los sentidos. Tanto personal como profesionalmente, que son dos cosas que van Exacto. ligadas siempre. Van ligadas, pero a veces Eh, mira, solamente pensamos en una. perfecto. Por aquí en el chat hay otra pregunta que dice que cuál es el principal obstáculo a vencer en los actuales momentos en el mercado. En los actuales momentos, bueno, sobre todo hay un problema global que no afecta a todo el mundo, pero sí a gran parte, que es las restricciones, ¿no? Restricciones a viajar, restricciones a poder hacer eventos, restricciones a ciertas relaciones sociales todavía. Tenemos el problema también de la disparidad de criterios en cuanto a lo sanitario, es decir, hay países que están muy avanzados en la vacunación, pero hay otros que casi ni han empezado. Entonces, tampoco se nos tiene que olvidar eso, que esto es un problema de todos, del mundo, y no es un problema singular ni particular de un país o de una región. Eso es muy difícil, es muy bonito decirlo, pero es muy difícil practicarlo y hacerlo, porque cada país y cada región Esa y no es cada responsabilidad gobierno, solamente de uno, sino de todos como tal. claro, pero si yo estoy aquí muy bien con una tasa de vacunación en España del 90% aproximadamente y viajo a un país que puede ser, por ejemplo, Kenia, y tengo todo lo contrario, pues tenemos un problema. Yo lo tengo, pero ellos también lo tienen. Sobre todo lo tienen ellos a la hora de alcanzar ese desarrollo, ¿no? Siempre hemos hablado de países subdesarrollados. Bueno, pues ahora quizás es el momento de que entre todos elevemos ese nivel de desarrollo de una forma verdadera. Y bueno, pues yo, por ejemplo, por mi profesión, pues el hecho de no poder viajar a Colombia como yo quisiera, con la libertad que yo quisiera, a impartir mis clases, a trabajar consultoría, etcétera, para mí es un grandísimo problema. Primero, pongo por encima problema personal, porque me estoy perdiendo experiencias únicas en mi vida. Es decir, para mí viajar allá es cada vez que voy una experiencia vital enorme.
veo a la gente que quiero, veo la ciudad que quiero, me siento muy bien como persona. Y luego ya como profesional, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Todo el desarrollo profesional, todos los aprendizajes, todas las experiencias que vives allá, no las vivo del mismo modo acá, porque para mí son momentos especiales y únicos que pasan una, dos, tres veces al año y los necesito. Una vez los he incorporado en mi vida, los necesito. Entonces, bueno, ese es un gran problema. Y queda mucho, mucho por hacer. Otro es la transformación digital que te decía, esa brecha digital que tenemos. Y bueno, de qué forma ayudamos tanto a los más pequeños a nivel de emprendimiento para que entiendan que han nacido en un mundo complejo y bien diferente quizá al de los padres, muy diferente, y también a los más mayores, que no debemos de olvidarles. La parte más mayor de la población también tiene sus necesidades, tiene sus deseos. Esta pandemia les ha golpeado muy duro y tanto a nivel personal como a nivel profesional, yo creo que tenemos que apoyarles y ayudarles porque son, digamos, los dos tramos de población más vulnerables que tenemos. Sí, estás en lo cierto, ¿no? Y aparte de eso, que como son tanto los niños, los adultos, como a nivel profesional, son sectores pues de la población que cada vez tienen diferentes servicios y diferentes necesidades. Entonces uno como profesional siempre tiene que acomodar a ciertas necesidades que tienen las personas. Ujú. Sí, yo muchas veces pienso, y quizá porque soy demasiado romántico pensando, pienso en personas muy mayores que, ¿por qué no? Quieran tener o puedan tener o simplemente tengan una necesidad de emprendimiento, ¿no? A pesar de ser muy mayores, porque en su vida anterior no han tenido la oportunidad, porque simplemente les apetece o porque también simplemente están viendo como los más pequeños o las generaciones intermedias no paran de crear cosas y de vivir todo esto de lo digital nuevo y yo creo que hay cierta nostalgia en ese público adulto de querer recuperar tiempo perdido con las herramientas que están disfrutando los jóvenes, es decir, las generaciones contrapuestas en edad. Entonces, ahí tengo mucha inquietud en cómo podemos apoyar ese emprendimiento senior, pero también el emprendimiento al que ya estamos acostumbrados a apoyar, que es el más junior. No, no olvidar los extremos, vaya. Sí, porque de hecho uno ve que ya los niños ya nacen ya digámoslo así, superdotados, que ya saben manejar pues todas las herramientas digitales. Y de hecho los adultos quieren aprender a manejar las herramientas, pero hay veces por limitaciones o porque no saben, Ujú. hay veces no son capaces y mejor no las manejan. Sí, lo podemos comprobar con nuestros papás. Quien tenga la suerte de tener a sus papás o sus abuelos en casa, por favor, aprovechar eso. Y simplemente enseñarles a manejar una herramienta tan fácil como, yo qué sé, te diría una funcionalidad de WhatsApp o un simple filtro de Snapchat o cualquier cosa, pequeña cosa que le podamos descubrir. Su cara de satisfacción yo creo que es un gran premio, ¿no? Porque es como, wow, cómo este tipo de cosas están aquí, están rodeándome, las tengo a mano, no son tan difíciles como pensaba y qué cosas me he perdido, ¿no? Durante mi vida y quizá eso les hace pensar en de qué forma recuperar ese tiempo perdido. Entonces, todas esas cosas Es que me hacen... muchas Me veces hace, ellos de pronto no utilizan estas herramientas, no es porque no sepan de pronto y no porque no tienen como el acompañamiento suficiente para que les orienten o para que los ayuden como con respecto a todas esas plataformas o aplicaciones. exacto, de hecho en pandemia pues veíamos servicios muy chulos y obras sociales maravillosas, ¿no? De gente joven que vivía en el mismo edificio que gente mayor y les dejaba una notita para irles a hacer la compra, para ayudarles, para traerles las medicinas, para enseñarles a manejar WhatsApp, para enseñarles a conectar un Zoom para que pudieran ver a sus nietos. Pero a eso me refería, no podemos olvidar eso. La vida nos ha dado pues un golpe muy duro, nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros mismos en este periodo de pandemia, pero ahora no podemos olvidarlo, eso no debemos olvidarlo. Tenemos que seguir pensando, siguen habiendo personas mayores a pesar de que la pandemia pueda pasar, ojalá que pronto, que necesiten mi ayuda. ¿Siguen habiendo pequeños que a pesar de todo necesiten mi ayuda? ¿O sigue habiendo cualquier tipo de persona que tenga un proyecto profesional que merezca la pena
y que por falta de recursos necesite ayuda. Ese tipo de cosas yo creo que son aprendizajes que no debemos olvidar de todo esto. Bueno, siguiendo como con esta charla, que hay otra pregunta que dice que ¿dónde ve las principales oportunidades de crecimiento en los próximos años? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, pues veo muchísimas oportunidades de crecimiento, sobre todo, lógicamente, en mi sector, la parte de mercadeo. Aquí tenemos un hándicap y es que ahora el mercadeo parece que solamente sea mercadeo digital, cuando eso no es así. Yo creo que la gran carencia que tenemos en mercadeo es la parte estratégica, es decir, dedicarnos a pensar qué es lo que una marca debe de hacer para luego comunicar, que ahí es donde yo le daría puerta abierta al marketing digital, al mercadeo digital. Entonces yo creo que a nivel estratégico tenemos bastantes carencias. Necesitamos talento que piense, que dedique tiempo a pensar, que dedique tiempo a contrastar, que dedique tiempo a crear, a ser creativo. Otra cosa es comunicar, ¿no? Que comunicar es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Contar el resultado final, ¿no? Siempre tenemos el ejemplo del iceberg, vemos la puntita del iceberg, pero todo lo que hay debajo no se ve, ¿no? Entonces, debajo del iceberg están las oportunidades. Hay muchas oportunidades también en el terreno de los datos, obviamente, porque gracias a lo digital y a la transformación digital tenemos más datos, más información, pero como decíamos al principio, tenemos que filtrar, tenemos que elegir y tenemos que tomar decisiones en base a datos. Big Data es una cosa, cuantitativamente hablando. Otra oportunidad es el Small Data, ¿no? Que llamamos también, que es qué pequeños datos, qué pequeñas pistas, qué pequeñas corrientes podemos detectar que a corto o medio plazo se puedan convertir en una tendencia. Bueno, pues necesitamos gente también con mucho talento para hacer esa casa de tendencias, ¿no? Que al final prácticamente todo el mundo en mi sector se vuelca hacia la parte de comunicación, muy pocos se vuelcan hacia esta parte de descubrimiento que llamaría yo, ¿no? De descubrimiento de tendencias, desarrollo de estrategias, creatividad. Todo eso al final es una grandísima oportunidad que tenemos. Y bueno, pues la pandemia nos ha traído también oportunidades a nivel personal, ¿no? La preocupación por nuestro estado de salud, pues en ese terreno tenemos mucho por trabajar, por hacer. La corriente sostenible, que ya se está convirtiendo prácticamente en un commodity porque la sostenibilidad ya se trabaja como una variable más en la mayoría de empresas y ya prácticamente no es un valor diferencial. Pero dentro de esa sostenibilidad podemos trabajar mucho más para que eso no sea simplemente una palabra para quedar bien, sino que sea un hecho real, transparente, que aporte valor, que genere información y que enseñe a otras empresas y a otros consumidores a comportarse de un modo sostenible de verdad, ¿no? Respetuoso con el medio ambiente. Entonces, ahí tenemos mucho por desarrollar y en ese sentido los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos pueden ayudar mucho si los trabajamos bien y no somos demasiado ambiciosos en ese sentido, es decir, no tenemos por qué cumplir a la rajatabla todo, sino que quizá podemos aportar muy mucho en uno de ellos y que nuestro valor se enfoque en un valor verdadero en ese desarrollo sostenible de uno de los objetivos, simplemente, que ya estaría muy bien. Entonces, bueno, hay muchas oportunidades en el mercado. Yo destacaría ahora mismo en caliente, pues esas que te he comentado. No, y de hecho, esta pandemia ha traído que tanto temas de plataformas digitales, de medio ambiente y otros temas que antes pues no eran tan importantes o que no priorizábamos primero, ya estén como en nuestra agenda y en nuestro diario vivir. Y empecemos como a valorar temas pues, de nuestra salud, temas como el medio ambiente que antes, por ejemplo, no valorábamos, pues esto. Uh -huh. También la parte como tal del tiempo, que nosotros primero el tiempo no lo valorábamos, entonces también es como empezar a valorar y darle como sentido como a todas estas cosas que son como muy importantes. Sí, luego en el terreno de la alimentación, pues bueno, tenemos muchísimas oportunidades también. Por ejemplo, en la parte gastro estamos viendo una auténtica explosión de ese concepto delivery, del concepto takeaway que se han potenciado muchísimo con la pandemia, el descubrimiento de nuevos productos,
gracias a que mucha gente se ha puesto las pilas a proyectar información en este periodo de incertidumbre que hemos vivido, que estamos viviendo. Y bueno, pues todo eso, por ejemplo, en un país como España, por supuesto también en Colombia, donde tenemos la gran suerte de tener alimentos únicos, de altísima calidad, que de una región a otra cambian en cuanto a variedades, a formas, a sabores, a temporadas. Bueno, pues hay corrientes muy interesantes de oportunidad, como hay una que a mí me encanta, que es la del kilómetro cero, ¿no? El de intentar utilizar productos de proximidad, poner en valor el alimento que tu tierra a la que tienes ese sentido de pertenencia, te provee para crear pues proyectos fantásticos, ¿no? En España pues estamos viendo en ese sentido productos de alimentación, de bebidas que están poniendo en valor este hecho de nuevo producto de proximidad y la verdad que es una maravilla. Y de hecho, a raíz de todo esto, también muchas empresas se han incluido en la temática de traer como alimentación saludable, o sea, la comida orgánica, la comida que Ujú. obviamente que sea más sana y que no tenga como tantos conservantes a la hora pues de poderlas consumir. Exacto. Y ahí para mí la clave es, como te decía antes, la transparencia, ¿no? De qué forma yo, si tengo un producto que trabajo lo ecológico, trabajo lo orgánico o lo bio, sea lo que sea, de qué forma yo puedo ser muy transparente para de verdad demostrar que eso es así y sobre todo qué impacto tiene cada uno de mis productos si tiene esas características, ¿no? Si tiene ese ADN, si tiene un ADN eco, sostenible, etcétera, tengo que contarlo. Esa es una comunicación de impacto, pero tiene que ser muy verdadero, tiene que ser muy constante y no debemos olvidarlo. Tenemos que machacar mucho al nuevo consumidor. Es súper interesante. Por aquí hay otra pregunta que dice que ¿cuál es la visión que ustedes tienen frente al mercado en América Latina? Y si de pronto tienen información sobre lo que sucede en Colombia en temas de mercadeo e información digital. Bueno, yo en particular sí, porque obviamente sigo muchísimo a diario el mercado colombiano, en todo, pues sigo todos los diarios, como puedo seguir los diarios de acá, me gusta seguir las noticias, me gusta ver qué pasa sobre todo en Medellín, eh, me gusta saber cómo están mis amigos, me gusta saber cómo crecen las empresas, qué innovaciones se van sucediendo, porque al final forma parte de mi trabajo, pero forma parte también de mi persona, ¿no? Como te decía. Para mí la percepción ahora mismo de Latinoamérica, antes de la pandemia, era realmente buena porque estando in situ he podido comprobar las ganas, ¿no? de las personas y de los profesionales por crecer, por poner en valor todo lo bueno que tiene el país y que tiene el continente también, porque hablo de otros países también. La pandemia me ha generado ciertas dudas, pero no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y prácticamente en cualquier país. Porque ahora no te voy a decir que es un empezar de cero, porque no lo es, pero sí que es empezar desde un punto de partida un tanto, diría que incierto, ¿no? No sé cuál es el punto de partida ahora mismo exacto de mi país, tampoco sé cuál es el punto de partida exacto de Colombia, suponiendo que estamos viendo el final de la pandemia, ¿vale? Suponiendo eso, porque es mucho decir, no, no lo sé. Entonces, esa incertidumbre no me da un diagnóstico claro. Eso sí, si tuviera que apostar y decir dónde tengo la esperanza, bueno, pues la esperanza la tengo altísima, porque por lo que he vivido y la experiencia que he tenido hasta ahora, pues eso me da que pensar que tanto Latinoamérica como en especial Colombia tienen un potencial brutal de desarrollo, tienen mucha capacidad de sorprendernos, sobre todo aquí en Europa que estamos pues al otro lado, tienen mucho que decir y yo creo que ese crecimiento del conocimiento acerca de lo que es Latinoamérica y de lo que es Colombia ha sido muy positivo en la última década. Entonces, mi esperanza es bastante buena de que todo marche bien, de que se pueda crecer mucho y de que podamos establecer de nuevo las relaciones normalizadas, porque para España Latinoamérica es, es parte, ¿no? Es parte nuestra y esperamos que nosotros
seamos considerados como parte de ustedes también, ¿no? Somos de alguna forma hermanos en muchos sentidos y bueno, si nos va bien a unos, está muy bien que nos vaya bien a No los hay de todos, otros. como dicen. Sí, bueno, yo qué te voy a decir, yo soy un enamorado de Colombia, mira que tengo detrás mío, ¿no? Siempre llevo conmigo cosas de estas y bueno, Está muy bien. eh, nadie más que yo defenderá tanto al país como sobre todo a Medellín fuera de allí, ¿no? Siempre, cualquier día, en cualquier momento aprovecho para hablar de todas las bondades sobre todo cuando me preguntan, ¿no? ¿Y tú qué experiencia has tenido en Colombia? ¿Y tú cómo percibes Medellín, ¿no? Porque aquí se habla mucho de cosas que no quiero nombrar, pero que son evidentes. Y para mí, en las experiencias que he tenido, Colombia ha sido todo menos eso. Es decir, me ha sorprendido en todos los sentidos, a nivel de innovación, a nivel de emprendimiento, a nivel de comunicación, a nivel digital. Me ha sorprendido en muchas cosas. Entonces, mi gastronómico, por supuesto, cultural, social, eso lo doy por hecho. Mi impresión es de 10. Bueno, siguiendo como con la temática, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo aprovechar la incertidumbre para potenciar el mercado digital? Muy buena pregunta. La incertidumbre, digamos que podemos tratarla en mercadeo como un estado emocional, ¿no? Hay una herramienta que nosotros trabajamos mucho en la agencia, es un modelo de 12 emociones, estados emocionales. Hay un autor británico que es Dylan Evans, que fue el creador de este modelo. 6 emociones primarias, 6 emociones secundarias. Y esta estaría entre las primarias, ¿no? Incertidumbre. Las primarias son aquellas emociones que no necesitan de la participación de ninguna otra persona para que tú las sientas, ¿no? Tú puedes sentir amor, puedes sentir miedo, puedes sentir sorpresa, puedes sentir asco, puedes sentir esas 6 que te decía, tú solo. Las secundarias son otro tipo de emociones, los celos, la envidia, bueno, otras emociones donde sí necesitas que participe al menos otra persona. La incertidumbre yo la catalogaría cercana al miedo, ¿no? Y el miedo, como una variante de miedo, es una de las herramientas marketingianas más potentes que existe. Hay muchas marcas que utilizan el miedo para vender, ¿no? Pues imagínate empresas que venden alarmas para que no entren los ladrones a tu vivienda y utilizan el miedo, ¿no? ¿Qué utilizan en su comunicación? Pues ladrones que te meten el miedo para que tú acabes comprando la alarma. Alimentos infantiles que te dicen, ¿sabías que tu niño en los 2 primeros años de vida necesita el 70% de estos nutrientes, pero está comiendo mal? ¿Necesitas mi producto que es un complemento alimenticio? Es el miedo a criar mal a tu hijo. El miedo es maravilloso en este sentido porque te permite ser muy creativo a nivel mercadeo y la incertidumbre es una de las variantes. Entonces, Todas van ligadas como tal. sí, va muy ligada porque al final la incertidumbre suele terminar derivando en un miedo, ¿no? En un miedo que muchas veces tiene un componente irracional, no sostenible, sino que es una creencia. La incertidumbre que te permite, pues tener la creencia de que no sé qué va a pasar, no sé si va a ir bien, no sé si va a ir mal, y empezamos a emitir como consumidores juicios subjetivos, ¿no? Cada consumidor puede pensar en función de su entorno y de su situación particular que puede suceder una cosa buena o una cosa mala. Pero la marca ahí no puede fallar. La marca tiene que apostar por uno de los dos caminos. Es decir, ¿cómo puede trabajar una marca la incertidumbre? Pues para paliar o una incertidumbre negativa o para potenciar Sí. una incertidumbre positiva. Entonces, ahí está un poquito ese componente estratégico que yo te decía antes, que donde hay tantas oportunidades para analizar bien, detectar ese tipo de componente de incertidumbre y sobre ello apostar por, tenemos esta parte de incertidumbre negativa, vamos a intentar paliarla con mi producto o servicio de esta forma, minimizándola. Tenemos esta incertidumbre positiva, vamos a intentar con esta estrategia potenciarla. Y bueno, es un poco la tarea Ok. de los de mercadeo. Eso también es dependiendo también como tanto de los servicios o productos que dan como Ujú. a comprar. O van como Exacto. ligados. Sí, sí, va muy ligado. De hecho,
Bueno, pues aquí enfrente mío, aunque ahora mismo no lo veis, tengo algún producto que está ligado a alguna estrategia de este tipo, ¿no? De miedo, de miedo, de incertidumbre, hay muchos tipos, incluso el miedo a perderte algo, ¿no? El miedo a perderte algo es, por ejemplo, trabajar con la sensación de urgencia, la sensación de escasez o la presión de grupo. Por ejemplo, si trabajamos con un producto de super edición limitada y decimos que solamente tenemos, imagínate un vino, ¿no? Vino, super edición limitada, con un tipo de uva único en el mundo que nada más tiene 100 botellas al año, porque no hay más y no lo vas a encontrar en ningún lugar y no hay sustituto posible. Bueno, pues en ese caso, como lo estoy inventando, podemos jugar con la escasez, solo 100 botellas, eso repercute en un precio altísimo. Podemos jugar con la urgencia, date prisa, porque hay otros que te las pueden quitar. Y esa presión de grupo, ¿no? La sensación de, si no tomo la decisión ya, realmente somos muchísimas personas y cualquiera se me puede adelantar. Entonces, con ese tipo de estrategias, al final generamos esa incertidumbre, generamos ese miedo y generamos sobre todo la toma de decisiones. Hay una secuencia en marketing que trabajamos mucho que es generar un estímulo, ese estímulo apunta a despertar un estado emocional, que puede ser el miedo, puede ser cualquier otro. Eso genera una toma de decisión, compro, recomiendo, no compro, no recomiendo, lo que sea. Y finalmente recuerdo. Es decir, pase lo que pase, incluso aunque no lo compre, lo voy a recordar. Entonces, este tipo de... Eso va ligado de la parte sensorial, ¿no es cierto? Sí, muy ligado a la parte sensorial y muy ligado a esa parte emocional e irracional en muchos casos que, que tiene, digamos, esta magia de la parte estratégica. Ah, perfecto. Aquí hay como una última pregunta para ir como cerrando, que Ujú. dice que cuál es la visión que tiene frente al mercado, no, perdón, es esta que dice frente al uso de las herramientas digitales que ayuden a lecturas de mercado en América Latina o en Colombia. Ujú. Bueno, entiendo que se refiere a herramientas que te permiten conocer indicadores de un sector, de un mercado, etcétera. Exacto, sí. Vale. Bueno, pues ahora mismo es que hay herramientas de ese tipo que son absolutamente fantásticas. Eso sí, cualquier herramienta que esté asociada a ese análisis de datos, de información cualitativa, que realmente te aporte valor, seguramente va a ser de pago. Estamos muy acostumbrados a la herramienta gratuita. La herramienta gratuita está muy bien para hacer un pequeño sondeo, pero nunca, nunca, nunca te va a ayudar a conseguir rigor. Entonces, mi recomendación en este sentido es, si hay que pagar por esa herramienta y esa herramienta tiene buena reputación, está contrastada y sabemos que nos va a ofrecer una información de calidad, vamos a pagar por ella. No nos queda otra. Pero es que esa veracidad, esa transparencia va a depender de esa calidad de la información. Entonces, bueno, hay herramientas maravillosas y ahora estamos teniendo, no sé si la suerte o no, de contar con una tecnología que es la inteligencia artificial, que todavía potencia algunas de estas herramientas muchísimo más y nos permite llegar a extremos a nivel de datos y conocimiento realmente increíbles. Obviamente, cuanto mejor es la herramienta, más costosa, pero bueno, si queremos ser rigurosos, no queda otra. De hecho, hay unas, no sé si de pronto las conoces, hay una que se llama Brandwash y otra que se Uh llama -huh. Answer the Public, no sé si de pronto las conoces, que son Sí, plataformas muy importantes, de hecho, para el estudio de mercado, para sectorizar, y de hecho estas plataformas son pagas. De hecho, como que exacto, dependiendo de las necesidades de la persona o de la empresa o lo que la persona necesite, hay planes. Entonces, de hecho, es exacto, el año completo, los 6 meses, o exacto. Bueno, pero bueno, si tiene un valor económico, será porque te da una repercusión, ¿no? Te da algo de valor. La herramienta gratuita, como te decía, pues está muy bien para ciertas cosas, pero con eso no podemos pretender llegar demasiado lejos.
Y como para ir entrando, ya para ir concluyendo, ¿cuál de pronto sería ese mensaje que le podrías dejar como a todas las personas que quieren emprender, que quieren como seguir como por este paso, para que sigan como adelante y como que de pronto no saben, de pronto son como muy ciegas y de Ujú. pronto hay veces tienen como muchas cosas en la mente, pero que como por no tener como un mentor o una persona que siempre los oriente, no saben. Buen planteamiento. Bueno, yo siempre, siempre, siempre que tengo una pregunta de este tipo o un reto de este tipo, mi recomendación número uno es trabaja muy bien tu marca. Es decir, para mí es primordial que cualquier proyecto tenga una buena marca. Estoy hablando de todo el concepto de marca, tanto su nombre, importantísimo, como un buen lema que pueda definir en qué somos buenos y en qué nos diferenciamos, es decir, nuestra ventaja competitiva. Si esa ventaja competitiva es realmente potente, incluso yo arriesgaría y convertiría ese lema o ese nombre de la marca en una promesa de marca para dejar muy claro que somos muy buenos ahí, si es que después somos capaces de cumplir esa expectativa, claro. Entonces, mi recomendación número uno es prestémosle mucha atención a la marca. ¿Por qué? Porque quizás es muchas veces a la hora de emprender, y te hablo de mi caso personal, la gran olvidada. Yo cuando creé el naming de Sinaya, que es mi agencia, pues lo hice realmente mal y para mí ha sido un aprendizaje de por vida y siempre lo cuento en muchos foros el caso de mi marca. Me equivoqué, elegí un nombre por gustos, por apetencia, pero no por estrategia. Entonces luego he tenido que dar demasiadas explicaciones durante mucho tiempo cuando alguien me pregunta, Sinaya, ¿por qué? El por qué no tiene nada que ver con el corazón de mi Lo que se está empresa. planteando. Tiene que ver con una historia personal que a mí me surgió. Hasta que un día decidí erradicar eso y buscar un significado, un storytelling, que es otra de las herramientas que recomiendo a nivel de emprendimiento, tener una buena historia relacionada con esa marca para justificar ese nombre. El nombre de la marca es determinante. De una, te posiciona, habla por ti cuando tú no estás y está proyectando aquello en lo que tú realmente puedes ser muy bueno. Entonces hay que prestarle mucha atención si somos emprendedores a ese concepto de marca, tanto el nombre como el lema, que para mí es muy importante, lo usemos o Eso es no, lo que pero siempre va a representar como tal a la empresa o a la persona. exacto, es tu identidad, ¿no? Y luego pues intentar cuidar la parte de diseño en la medida de lo posible, ¿no? Ese diseño de la marca, tener cierto criterio a la hora de elegir el color o los colores, a la hora de elegir las tipografías, es decir, que todo el conjunto tenga un porqué. Si algún elemento de la marca no tiene respuesta ante la pregunta ¿por qué? Tenemos un problema. Entonces, tenemos que tener una respuesta a cualquier porqué que alguien nos plantee acerca de nuestro concepto de marca. Obviamente, necesitamos productos y servicios, ¿no? Si vamos a crear un proyecto de emprendimiento. Para mí es la segunda parte. Es decir, considero mucho más importante el apartado de marca que el apartado de producto. Cuando muchas veces en emprendimiento lo hacemos al revés. ¿De acuerdo? Yo lo hice al revés cuando empecé con Sinaya Marketing. Yo dije, voy a dedicarme a construir bien mis servicios, estudios de mercado, estrategia, esto, lo otro. Y cuando llegué al apartado marca dije, pues Sinaya, porque este nombre me gusta, porque no tenía un porqué estratégico. Era algo, me gustaba porque sí, pero me di cuenta de que luego tenía que hacer un sobreesfuerzo enorme para poner en valor esta marca. Entonces, ahora mismo lo hago totalmente al contrario. Lo que primero me focalizo, todo el esfuerzo es en la marca y después vamos construyendo hacia abajo productos, servicios, comunicación, bueno, pues todo lo que viene en Toda cualquier la plan de estrategia como mercadeo. tal. Ujú. En cascada, ¿no? A partir de la marca. Perfecto. Y aquí hay una última pregunta que dice que, un momento, de pronto esas aplicaciones que le podrías decir a las personas en el momento de que quieren emprender, o de pronto si hay como, no sé,
plataformas o buscadores, esas herramientas que de pronto le ayuden a las personas a buscar nombres o identidad Ujú. corporativa o de pronto tener una tipografía, ¿cierto? De pronto muchas de estas personas no, por no buscar o por no tener suficientes recursos, no lo Ujú. realizan. Yo, más que aplicaciones de ese tipo, yo lo que buscaría son portales especializados en marca. ¿Por qué? Porque esos portales especializados en marca, que cuentan siempre con un blog, te están contando lo que está pasando hoy y lo que pasó ayer y lo que pasó anteayer y te están contando una secuencia de cosas de diferentes marcas, de diferentes sectores, de diferentes tamaños. Entonces, si tú analizas ese tipo de plataformas, por ejemplo, Brandemia es buenísima, ¿vale? Es un portal español, Brandemia, que os lo recomiendo, donde a diario prácticamente tenemos post en el blog acerca de renovaciones que han hecho marcas más o menos grandes o nuevas marcas que salen al mercado y analizan. Eso te está hablando de tendencia, eso te está hablando del momento actual, te está hablando de criterios estratégicos, de por qué lo hacen así en ese sector y te está dando pistas de por dónde deberías ir tú. Entonces, por ejemplo, en España tenemos algunos muy buenos, como te decía, tenemos Brandemia, tenemos Suma con doble M, Suma Branding, que tiene otro blog también muy bueno. Y en Colombia, pues por ejemplo, recomendaría seguir el portal de expertos en marca, que es de la gente de AFIT, y donde yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de escribir sobre algunos casos de marca, ya que les conozco y tengo buena relación con ellos y es un portal muy recomendable para hablar de marca, en vuestro caso de sobre todo marcas colombianas, ¿no? Aunque también alguna internacional. Pero ahí se puede aprender mucho más que pensar en qué tipo de tipografía, qué tipo de color, que ahí sueles descubrir todo de una forma diferente, a modo de relato, con ejemplos muy concretos. Y como fuente de inspiración, yo creo que es mucho mejor herramienta que nada. Eso es lo que, pues, eso es lo que necesitan las personas porque muchas veces no tienen como las bases o no tienen de pronto como el mentor o las personas como que lo orienten y que lo ayuden como para hacer estas necesidades que son como tan importantes, tener de pronto como un manual de identidad, de pronto una paleta de colores, de pronto una Exacto. tipografía. Entonces es muy bueno que estas personas como que se orienten a través de estas plataformas para que Ujú. sí sepan entonces como por qué camino guiarse. Exacto. Mira, para ponerte un ejemplo, en Brandemia recién, hace 2 semanas, estuvieron hablando del caso de Falabella, que han cambiado su identidad visual, han pivotado hacia el color naranja desde el color verde y han generado una confusión muy grande en varios mercados, hasta tal punto de que Falabella ha reculado y ha vuelto a donde estaba porque ve que el consumidor no asume ese cambio. Pero te explica el porqué, ¿no? Te explica el porqué de ese cambio de colores, te explica el porqué de ese restyling tipográfico. Y bueno, de ahí se saca mucha información y muy buena, muy interesante del porqué de las cosas. Entonces, son buenas plataformas. Igual os recomiendo la de Santander X, que es el programa de emprendimiento para el que trabajo como profe, al igual que Paco, y donde tienen un blog en el que te hablan de consejos de emprendimiento, te hablan de nuevos proyectos emprendedores que surgen, y también otro modo, un poquito más diferente, de estar muy al tanto en qué está ocurriendo en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que es una fuente de innovación, como sabéis, y un referente para todo el mundo, pues las plataformas de crowdfunding, donde vemos, pues tipo Kickstarter, donde vemos proyectos prácticamente a diario de pequeños emprendedores que no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto y buscan microfinanciación. Entonces ahí ellos suben su proyecto, suben su propuesta, suben el nombre del proyecto y eso es a diario en muchos sectores. Te está dando un termómetro de la situación de proyectos de emprendimiento en un mercado competitivo a más no poder, que es Estados Unidos, y te está informando acerca de muchas cosas, tendencias, tipografías, nombres, estilos. Entonces, bueno, pues son herramientas que se pueden revisar, se pueden analizar. Todo esto requiere de un poco de tiempo, obviamente, pero es un tiempo que debemos dedicar a nuestro propio proyecto, por supuesto.
Perfecto. No, Francisco, ya como para ya terminar y de pronto si tenés como otras cosas que hacer, no darte como las gracias por aceptar como la invitación acá a Suma Creando y ir como aprendiendo de diferentes temas que son tan importantes a la hora como de uno emprender y que muchas veces como por no tener los recursos o no tener como esas personas que a uno lo apoyen, muchas veces uno no conoce esas herramientas o no las realiza. Muy bien, no, gracias a ti, gracias a ti por la conexión, gracias a todas las personas que han estado compartiendo este ratico con nosotros. Y os emplazo a la semana que viene, al próximo jueves, a seguir este mismo programa en Instagram Live con Felipe y con mi compañero Paco Lorente, que os hablará sobre productos, servicios, creatividad y bueno, yo creo que os gustará muchísimo. Ah, sí, todos estén pendientes porque ya el próximo 30 de septiembre ya la conexión es con Paco a la misma hora, 10 de la mañana. Ya él, como dijo Francisco, vamos a hablar como producto, de tendencias y de creatividad. Eso es. Entonces, muchas gracias. Bueno, un abrazo muy grande y repetimos cuando quieras. Ah, sí, ya después ya sería lo ideal, ya hablar de otra temática sería muy interesante, abordar otros temas de pronto, ya Claro más que de sí. pronto a fondo de pronto del marketing sensorial o de otras temáticas que son también como muy importantes. Perfecto. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos y para todas. Vale, muchísimas gracias a Chao. todos. No sé, no sé, si me cargó. No sé, me cargó eso. Sí, y estoy viendo yo, estoy hablando. Ya puse, ya, ya,